Hola a todos, estamos aquí en Mataró con un encuentro maravilloso con Sergi Torres y le agradecemos desde ya que nos haya dado su tiempo para este compartir. Y bueno, vamos a empezar intercambiando ideas y voy a empezar con una primera pregunta. Sergi, ¿es posible definir que haya el amor humano, que haya el amor, decir que hay un amor humano como tal, no el amor en general, sino me refiero al amor a través de un personaje? ¿Cómo lo ves tú eso? Buenísimo. Sí existe. Lo que sucede que es tan genuino, es tan del momento, y nosotros le hemos dado tanta importancia a la mente planificadora que conoce lo de antes, que ese amor humano por el que preguntas no termina de manifestarse plenamente. ¿Por qué? Porque este amor del que preguntas no sería más que ese amor universal transferido en una forma humana, con todo lo que implica, con su campo emocional, con su campo mental, su campo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el ser humano llega a esa realización interna, lo que hace es conocer ese amor absoluto dentro de sí y disfrutar de cómo ese amor absoluto se manifiesta a través de su forma, de su talento, de su manera de su voz. Eso es hermosísimo. Para mí es lo más, ¿cómo lo podríamos expresar? ¿Cómo se dice en español? El hito humano recae ahí. Un ser humano se realiza cuando llega a ese aspecto, cuando se transforma en una forma de amor universal transferida de forma concreta. Es paradójico, pero la paradoja se resuelve en la experiencia. Cuando tú experimentas eso, la paradoja se resuelve. Tú pasas a ser la resolución de la paradoja. Ok, ¿tú crees entonces que eso es algo que tú como un personaje puedes lograr, entre comillas, o es algo que se manifiesta desde el corazón, que tú no tienes ningún control? Digo, como un personaje, porque ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque en el ámbito espiritual hacemos un montón de prácticas, un montón de cosas, ¿no es cierto? Con la mejor intención del mundo, pero yo personalmente he llegado a una conclusión. Bueno, sí, me ayuda mucho ir al silencio, me ayuda mucho vaciarme de todas mis creencias y de mis conceptos y todo eso. Claro que me ayuda, ¿no? Pero realmente, no sé, personalmente me he llegado a una conclusión de que bueno, en realidad no hay mucho que una persona pueda hacer. Es decir, hay tanta energía puesta en esto de la iluminación y todo. ¿Cómo lo ves tú esto? Toda práctica espiritual, todo ejercicio de devoción, cualquier cosa que esté apuntando hacia esa esencia del ser humano, ayuda, pero nunca es determinante. Lo que es determinante es la decisión de uno de encontrar dentro de sí mismo, más allá de sus preceptos, convicciones, creencias y percepciones, el origen de todo eso. Esa es lo que determina es la decisión. Y la decisión no se aprende a través de una práctica. Cuando yo decido montarme en una bicicleta para aprender, esa decisión no nace de una práctica. La decido yo porque tengo la voluntad de aprender a ir en bicicleta. Y el aprendizaje de aprender a ir en bicicleta no nace de una práctica. Nace de exponerme a ir en bicicleta. Luego puedo tener la práctica de 2 manos en el manillar, cabeza alta, o la práctica de 2 manos en el manillar, cabeza baja. ¿Qué más da? Es la determinación de subirme. Eso es muy importante porque uno, en lugar de sufrir la práctica porque tiene el objetivo de alcanzar una cosa que es inalcanzable a través del personaje, pues ya no necesita hacerlo y puede disfrutar de cualquier técnica espiritual que haya hoy en día sin depender de ella. Que esa es otra cosa también que es muy extraña. Lo único de lo que dependemos es de la conciencia original que nos presta nuestra propia conciencia particular. Es lo único de lo que dependemos. Muy bien. Dicho así, a través del personaje no se puede alcanzar. Eso te alcanza a ti y alcanza al personaje también. Ahí está. Pero es algo que se manifiesta
digamos, de por sí solo, es algo que Sin sucede, que, no sé, de repente, no lo sé cómo sucede, pero bueno, es algo que sucede, ¿no? Sí, hagámoslo ahora porque tiene que ver con el presente. A ver. Si yo ahora me detengo y atiendo esa parte esencial en mí, me doy cuenta que está ahí. Y no he hecho nada más que decidir atenderlo, está ahí, la puedo sentir. Y al sentirla, respirarla, ya me doy cuenta cómo toma el manejo de mi experiencia humana, la toma. Toma el manejo de mis pensamientos, de mis emociones, me sitúa de forma, voy a expresarlo, vertical. Me sitúa como una columna de conciencia en este instante. Pero no porque haya una práctica detrás, es un suceso que yo soy testigo de que ocurre. No soy el promotor. El promotor va muchísimo más allá de mí, es el promotor de la vida. Estamos hablando de la conciencia, si le podemos dar la palabra conciencia. Yo uso la palabra conciencia, ¿no? Entonces, mi manera de verlo y de tratar de comprenderlo es que soy conciencia libre y realmente estoy identificado con algo que no soy, ¿no es cierto? Así es, que sería el personaje. El personaje, claro. Y realmente el primero, yo creo que hay un darse cuenta intelectual, ¿no? Que lo aceptas, y luego viene esta experiencia que tú estás compartiendo, ¿no es cierto? ¿Es así? Así es. Es una experiencia en la que te das cuenta de que de repente eres vinculado, eres unido a una conciencia que maneja el universo entero. Porque no estamos excluidos de esa inteligencia. Claro. De hecho, todo nace de esa inteligencia. Claro. Pero no en términos humanos, sino en términos propios. ¿Qué quiero decir? Que todo nace de esa conciencia en términos de esa conciencia. Por lo tanto, el espacio y el tiempo que el ser humano percibe no tiene nada que ver con los parámetros que la conciencia en sí misma usa para manifestarse. Y me gustaría que hablemos un poquito de los pensamientos. Yo tengo una facilitadora con la cual trabajo y intercambiamos estas ideas y todo, y ella me dice, por ejemplo, me dice, ¿tú controlas tus pensamientos? Y yo digo, no, porque en realidad no los controlo. Y me dice, si no controlas tus pensamientos, no controlas nada. Es decir, yo lo que veo cuando me pongo en el observador es que surgen, ¿no?, pensamientos, ¿no?, que realmente yo me pesco pensando cosas que realmente a veces no querría estar pensando, pero es que no tengo ningún control. Luego le doy realidad al pensamiento o no le doy realidad, pero ya el pensamiento ya ha surgido, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos un poco cuando estamos en el observador y surgen estos pensamientos así? Porque no siempre son pensamientos que queremos entretener, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, hoy vine aquí y me bajé en la estación y me vinieron recuerdos del Centro de Milagros de Mataró y todo, pero no siempre tengo esas memorias. Hay dos momentos en eso, es muy interesante. Hay dos momentos. Hay un momento donde tú accedes a la maestría de tu pensamiento. ¿Qué significa? No que controles, sino que tú decides qué quieres pensar a cada momento, la cual cosa es lógica, porque si yo soy maestro de mi brazo, yo muevo mi brazo a mi voluntad, pero no manejamos nuestra mente a nuestra voluntad, porque no somos maestros de ella todavía. Ese es un momento, ¿ok? Sí. Hay un momento anterior, que es el momento de que, siendo consciente de que no manejo mi mente, me abro a asumirla para acceder a esa maestría. Porque si rechazo lo que pienso con ánimo de controlarlo, estoy dándole la espalda a una parte de mi mente, por lo tanto no puedo acceder a esa maestría. ¿Cómo se accede a esa maestría? En un momento previo. Se accede aceptando todo lo que piensas, asumiendo la responsabilidad de lo que piensas y preguntándole al pensamiento, que eso es algo muy simple, tu pensamiento que piensas acerca de esa persona, pensamiento, ¿tú qué sabes de esa persona en realidad? Y verás que el pensamiento es estéril. Te va a decir, no tengo ni idea de esa persona. Yo solo digo lo que tú me dices que diga en cuanto a pensamiento. Y cuando empiezas a establecer este diálogo y a darte cuenta de lo estéril que es mi forma particular de pensar, hay un hábito que empieza a deshacerse y hay una decisión que empiezan a hacer de dejar de creerme esos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que sucede en realidad.
Claro. Incluso los pensamientos que yo pienso acerca de mí mismo no son ciertos, porque yo no soy lo que yo pienso que soy, yo soy quien piensa. Entonces, cuando tú accedes a esa maestría de pensamiento, ya no necesitas pensar pensamientos acerca de ti. ¿Por qué? Porque te conoces. Y al conocerte no necesitas definirte ni identificarte con una cultura, ni con una época, ni con una profesión, ni con un físico de cuerpo. Sí, de cuerpo, sí. Entonces, esa maestría de la cual me parece que me estás hablando es cuando tú sabes quién eres. Sin duda. Es cuando tu mente empieza a vibrar o a resonar, en resonancia, como si fuera una cuerda de una guitarra, con los pensamientos que el universo piensa dentro de su contenido de pensamiento del universo propio. Claro. Y esos son pensamientos de amor, esos. Son pensamientos de amor. ¿Por qué? No son pensamientos de amor emocional humano, sino que son pensamientos de amor. ¿Por qué? Porque tienen una calidad de unidad. Ahí está. Cuando un pensamiento que yo piensa exclusivamente, cuando yo pienso acerca de ti, y en lo que yo pienso de ti te atañe solo a ti, ese pensamiento es falso. Es un pensamiento egoico. Es un pensamiento especial, exclusivo. Ya da igual si pienso positivo o negativo. Es un pensamiento exclusivo, por lo tanto es falso. Falso positivo, falso negativo, me da igual. Es falso. Sí. Está bien, perfecto. A ver, espera. Me gustaría, a partir de todo lo que estamos compartiendo, hay un concepto de la felicidad y hay una felicidad, diría yo, que es no conceptual, la felicidad del ser, se podría denominar de esa manera, ¿no? Hay muchas cosas que yo puedo, de repente tengo atisbos, ¿no? Todavía fluctúo, de repente hay momentos donde me doy cuenta que la felicidad no puede ser algo que cambia, no puede ser algo que viene del exterior, la felicidad tiene que ser algo que surge, ¿no es cierto?, de mí como conciencia, ¿no? Entonces, esta otra felicidad que es que yo estoy contento, estoy alegre, que también la abrazo y me encanta, pero es una felicidad, digamos, condicionada, como si fuera la paz, lo mismo con la paz, ¿no? Una paz condicionada, porque estoy en paz, porque todo está como yo quiero que esté, en vez de que yo estoy en paz y me da igual cómo estén las cosas, ¿no? Hay una diferencia en eso como lo sientes tú, eso de fluctuar entre una paz condicionada y la verdadera, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede eso? Hay un tema muy interesante y casi divertido, sí, aunque mucha gente no se divierte en eso, más bien se agobia. Nos importa mucho, nos interesa mucho el resultado. En realidad, da igual si uno fluctúa o no fluctúa, no importa, por lo siguiente que te voy a expresar. Sí. Si yo soy consciente de que estoy en paz perfecta, estoy siendo consciente, estoy usando mi conciencia. ¿Okay? Soy conocedor de mi conciencia, que me indica que estoy en paz perfecta. Muy bien. Si yo me doy cuenta de que estoy fluctuando porque estoy en paz porque hoy no llueve, y es una paz condicionada que entraña miedo a que sí que llueva, estoy siendo consciente de esa fluctuación, estoy haciendo uso de mi conciencia igualmente. Por lo tanto, si yo no voy a ese nivel diferencial más superficial, seguiré siendo consciente y seguiré experimentando la conciencia de mi experiencia humana. Por lo tanto, no voy a apreciar más a la paz esencial que a la paz inventada. Eso es una de las características del amor o la conciencia universal, y es que lo da todo por válido. Todo por válido. ¿Por qué? Porque lo que es falso cae por sí mismo. Entonces, si yo soy consciente de esa fluctuación, me daré cuenta de que no es paz y se disuelve y regreso a la paz esencial. Espero haberme explicado. Sí, no, se entiende perfectamente. Muchas gracias. Me gustaría tocar el tema del sexo, que es un tema que para mí el sexo y el dinero, hay un montón de cosas asociadas con eso que hacen que parezca que sea
bueno, por ejemplo, hay mucha culpa o vergüenza asociada con esos dos temas. Me parece que se tocan, ¿no? El sexo y el dinero son como dos, pueden ser cosas maravillosas o pueden ser ídolos, ¿no es cierto?, donde proyectamos un montón de culpa y vergüenza, o podría ser que son dos cosas que son utilizadas y vividas con amor, digamos, verdadero y desde un lugar de unión verdadera, o ves las dos posibilidades. ¿Cómo ves tú estas dos posibilidades? De que estas experiencias que tenemos como personajes se conviertan en un medio para conectarte con tu verdadero ser. En realidad son dos anécdotas de lo que representa ser un ser humano hoy en día. La primera, la economía, es una invención humana, es muy obvio. No existía la economía antes del ser humano. Por lo tanto, es una invención a la que nosotros nos sometemos de forma extraña. De hecho, economía y sexualidad son dos herramientas que el ser humano usa de forma egoica para obtener placer y sufrimiento. Ahí está. Las dos cosas. Y las confunde las dos cosas. Porque tanto si estás disfrutando de ello como sufriéndolo, entraña el mismo dolor. ¿Qué dolor? El dolor de la culpa que expresabas. ¿Qué culpa? La culpa es muy acallada, no todo el mundo es consciente de esa culpa. Es una culpa muy íntima que surge cuando tú desprecias tu esencia y pasas a buscar bienestar fuera de ti a través de herramientas, ¿sí?, que nunca te van a llenar. Por más dinero que tengas y más sexo que tengas, no te vas a llenar. Pero lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos. De ahí nace, por ejemplo, la necesidad de tener dinero, tener sexo. De ahí nace la idea de posesión. No existía esa idea de posesión. En la naturaleza no hay posesión. Hay un uso consciente de una forma inteligente, sí, pero no hay posesión. Entonces ahí es donde yo poseo dinero, poseo personas para sexo. De ahí nacen las violaciones, de ahí nacen muchas cosas. Las estafas, el ahorro, bla, 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 bla. Esto no significa que las herramientas sean malas. Significa que las estamos usando de una forma innecesaria, desenfocada. Yo puedo usar el sexo para abrirme a ser consciente de mí mismo, de esa culpa, por ejemplo. O puedo usar el dinero para ser consciente de mí mismo, sea que lo tenga o que no lo tenga. En ese caso, las dos herramientas, lo voy a explicar, queda un poco abstracto, pero es así como yo lo vivo. Las dos herramientas pasan a ser secundarias. Y así como hemos dicho que la conciencia se expresa a través de la personalidad, la conciencia que se expresa a través de la personalidad se puede expresar a través del dinero y a través del sexo. Pero fíjate que es un movimiento al revés. No obtengo nada del sexo ni obtengo nada del dinero, sino que a través de mi ser me expreso a través del dinero y me expreso a través del sexo. ¿Por qué? Pues porque hoy en día hay dinero y hoy en día hay sexo. A partir de ello puedo tomar decisiones también. Ahí accedo a un nivel de libertad. En realidad lo que estamos hablando es un cambio de perspectiva. Totalmente. Todo el tiempo. En cualquier cosa. Claro, con respecto a todo. Con respecto a todo. Claro, de hecho, cuando experimentas, vamos a decir la sexualidad, desde una expresión del ser, una de las primeras cosas que reconoces es los impulsos animales que aún están por asumir. Aún no hemos accedido a la maestría de esos impulsos. Por eso parece que nos gobiernan, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a ser consciente de tu ser y a expresarte a través del sexo, te das cuenta de esos impulsos más animales y no los catalogas como malos o buenos, sino como parte de ti que asumes y se transforman, pasan a ser otra cosa y descubres una manera de sexo completamente distinta a la que la cultura hoy apunta. Claro, perfecto, buenísimo, muchísimas gracias de todo. A ver, el otro día tuve como un darme cuenta. Me pasó una cosa
estaba en una situación, no voy a contar los detalles porque son irrelevantes, pero sí te voy a contar lo que viví. Viví una situación donde me habían propuesto un trabajo, todo, en un minuto se cayó la historia y yo estaba igual, no tuve ninguna reacción. Bueno, me está pasando mucho esto que estoy observando y veo el suceder y ya no los detonantes, yo los llamo detonantes, ¿no? Porque durante el día tenemos muchos detonantes, no me cambian el estado, ¿no? Como que como un estado de aceptación integrado, ¿no? Que tú estás tranquilo y estás en paz y bueno, vas viviendo lo que vas viviendo pero ahora se me fue el hilo. A ver, ¿por qué te estaba diciendo esto? Bueno, que no tuve una reacción, pero por algo pero ahora se me fue el hilo. Espera que me va a volver ahora. De hecho, estás experimentando lo que estás explicando que experimentaste. Esto lo estás viviendo ahora. Ahí está, espera, ahí me vino. Es que vi que todo era como muy incoherente en esto que llamamos realidad, ¿no? En la dualidad, ¿no? Dije, si somos unidad expresando separación, que es un poco, me parece a mí lo que hay como dos cosas que parecen que son incompatibles, pero que están actuando al mismo tiempo. Y cuando perdí esto, me di cuenta que había perdido mi capacidad de asombro, ¿no? Estaba como que ya no me... Pero no por indiferencia, ¿sabes? Estoy participando de mi vida, pero ya digo, bueno, me di cuenta que había perdido mi capacidad de asombro y a la vez me di cuenta que había perdido mi capacidad de asombro porque me había dado cuenta de que esto es incoherente, que hay... estamos tratando de entender, o estoy tratando de entender algo que realmente como está cambiando todo el tiempo, ¿no? Y tú te tienes que como que adaptar todo el tiempo, ¿no? A las cosas que te pasan y llega un momento que dices, bueno, lo sueltas porque ya te das cuenta de que ya es un desgaste, ¿no? ¿Cómo lo ves este tema? ¿Lo ves como la incoherencia esto? Como que... Sí, la incoherencia siempre nace en el significado, nunca en el contexto o en el suceso. Entonces, cuando yo le doy significado a las cosas que tienen una importancia para mí y no se da lo que para mí es significativo, empiezo a entrar en contradicción o me puedo asombrar. Cuando pierdo la capacidad de dar mi propio significado a lo que sucede, ese asombro particular desaparece. Sin embargo, hay otro paso, que es cuando empiezas a ser consciente del significado universal de lo que está sucediendo. Entonces el asombro ya no es que tú te asombras, sino que estás dentro del asombro. Es algo de otra magnitud, es algo distinto. Ahí es cuando te asombras de un rayo de luz, te asombras de una paloma, te asombras de que tienes un cuerpo físico, al verlo te asombras, porque está limpio, tu visión está limpia de tus propios significados. Ahí está, claro. Sí, buenísimo, gracias. Sí, claro. Le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Una pregunta que te quiero hacer. Nosotros nos conocimos a través del curso de milagros. Me imagino que en todo lo que has, digamos, tu evolución, por así usarlo, a veces es difícil encontrar las palabras, ¿no? Pero esta evolución que tú mismo observas de ti mismo, ¿no? A través de estos últimos 10 años, que el tiempo no existe, pero tú vas viendo que hay una evolución porque la estás sintiendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves hoy el curso de milagros? ¿Cómo lo ves? Qué bueno. Pues lo sigo viendo como una herramienta impresionante es una llave que abre la puerta de la mente para aquellos que quieren ver más allá de su jaula mental, más allá de sus ideas personales. Eso es lo que es el curso de milagros. Está súper diseñado para ese cometido en particular. Lo vivo como desde un tratado de psicoterapia impresionante hasta una puerta interdimensional, porque tú abres ese libro y empiezas a leer y lo que estás leyendo no es el producto de tu sistema de pensamiento,
Es una propuesta a que asumas tu forma de pensar y de existir y descubras al asumidor, al que está generando tu propia cosa. Entonces, para mí es una puerta, una invitación a la libertad. Muy, muy centrado en el proceso mental del curso de milagros. Necesario, por cierto, si lo que quiero es, de nuevo, tomar la decisión de asumir mi propia experiencia como ser humano y descubrir a mi origen o mi creador, como dice un curso de milagros. Y a ti el curso de milagros, ¿tú reconoces que en tu evolución o en tu experimentarte es algo que fue un detonante grande, o si tú sientes que eso fue como una pista de despegue? Siento que fue la herramienta que encajaba perfectamente en el momento en el que yo necesitaba esa herramienta de forma concreta. Es como cuando tú quieres abrir el tapón de un envase cerrado al vacío y aparece la herramienta en la mesa. ¿Se habría abierto sin esa herramienta? Sí. ¿Lo facilitó? Sí. ¿Dependía de esa herramienta? No. ¿Era la herramienta única? No, hay otras formas, pero que era la más simple y la más rápida, sin duda. Sin duda. Muy bien, muy bien. Y con respecto, se dice que el guión ya está escrito. Eso lo has dicho con una voz de narrador, me ha encantado. El guión ya está escrito. No, lo digo porque es algo que, bueno, es una idea que es un poco, en realidad te lleva a un punto medio contradictorio. Te voy a decir por qué. Porque tú vas viendo que las cosas se van. Yo, por ejemplo, hay algo que me doy cuenta, es que yo no controlo nada, porque sé que estoy como si estuviera dentro de un rompecabezas donde las piezas se van acomodando solas, ¿no? Hay coordenadas y todo se va acomodando, y yo soy o una pieza más que se va colocando de acuerdo, y no me vienen a pedir permiso a mí las piezas como se están acomodando. En un día puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, todo esto al mismo tiempo, hay una parte mía que puede ver que todo está siendo llevado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando te estaba esperando, estaba sentado aquí y había algo que reconocía que esto tenía que ser, ¿sabes? Había una parte mía que realmente, no sé, había una conciencia profunda de que yo hoy me iba a encontrar contigo, ¿me entiendes? Al mismo tiempo, puede ser que haya ya como una especie de script, de libreto que venimos a ver, como un libro que se cuenta una historia de Óscar y de Sergi, o ¿cómo lo ves esto? Es difícil de explicar por una razón. Sí. Y es que el ser humano lo entendemos todo de forma tridimensional y lineal. Espacio tridimensional, tiempo lineal. Entonces, cuando decimos todo está escrito, sí, nos imaginamos un libro, sí, donde solo leemos y todo está escrito y leemos. Pero no somos actores pasivos de eso. Somos el editor, somos el escritor, somos el corrector, somos el ideólogo, somos todo lo que ese libro estamos leyendo. Entonces, ¿qué sucede? Si introducimos esta idea, la idea de todo está escrito cambia, y es la siguiente. Imagínate que yo tengo un libro que ya está escrito y que a medida que lo leo, me transforma como lector. Y al transformarme como lector, se transforma lo escrito en las páginas subsiguientes. Wow. Porque me he cambiado. Entonces, no necesito leer la misma lección todo el tiempo, porque me estoy modificando como conciencia. Estoy desprendiéndome de mi forma humana concreta, específica, limitada. Entonces, lo que la vida me cuenta ya no es exclusivo, particular, sino que empieza a ser más unitario, más inclusivo, empieza a comprender desde otro prisma, y se va abriendo mi mente, y voy recibiendo más de ese script. Imagínate un libro que estuviera escrito desde una conciencia infinita. ¿Bien? Un libro escrito por una conciencia infinita. Cuando tú lo abres, lo que tú lees no es infinito. Tú lees tu punto de vista. Pero a medida que tu punto de vista se modifica, como está escrito por una conciencia infinita, incluye todas las posibilidades de tu desarrollo de conciencia. Cada vez que se desarrolla tu conciencia, tienes una nueva lectura ahí.
Están todas incluidas, todas las opciones humanas en ese ya está todo escrito. Ahí está. Claro, me encanta esto que estás diciendo, me gustó muchísimo. Nunca me abriste una posibilidad increíble en esto que has dicho. Me ha tocado muy profundo esto que has dicho de que lo estoy leyendo a medida que mi conciencia se amplía. Claro, el curso de milagros dice una cosa que a mí siempre me llena mucho. Dice, en realidad nadie ve nada, solo ves tus propios pensamientos puestos afuera, lo cual es lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Tú, en realidad, si tú cambias tu mente, evidentemente que tiene que cambiar todo, porque todo está en tu mente, y si tu mente cambia, ¿cómo vas a seguir estancado si tú te estás abriendo? ¿No es cierto? Es un poco eso lo que estás diciendo. Ni que lo que externo tenga la misma forma, al tener tú otra comprensión de aquello, es completamente distinto. Completamente distinto, no tiene nada que ver. Sí, yo me doy cuenta, por ejemplo, esto que te digo, que estoy viendo mucho esto de los detonantes, ¿no? Por ejemplo, que durante el día empiezan a suceder cosas, ¿no? Que son detonantes que te llevan a una forma de sentir, si estás en oposición a ello o si estás entregado a ello, ¿no? Ahí varía toda la película de cómo lo vives, ¿no? Pero los detonantes tú no tienes ningún control. Ahora, el signo de interrogación es que si tu mente cambia, vas a tener los mismos detonantes, o a lo mejor tienes los mismos detonantes, pero tú los vives desde otra perspectiva. Completamente distinto. Claro. Si yo no sé nadar y tengo fobia al agua, si yo me encuentro enfrente de una pileta, de una piscina, yo puedo sentirme angustiado, puedo incluso tener un ataque de pánico. Claro. Pero en el momento en el que yo cruzo eso, me meto en el agua, aprendo a nadar, el mismo estímulo no me va a generar absolutamente nada, porque no es la pileta la que produce esa reacción, es mi miedo a la pileta, al agua, a morir. Es lo que tú dijiste, al fin y al cabo, todo es el significado que tú le das. Así es. Y eso es muy importante. Así es. Eso, claro. Le voy a incluir a esto que preguntas una cosa más. Sí. Y es que esa historia que está escrita no es supeditada a nuestra visión lineal del tiempo. ¿Qué significa? Que esa historia se cuenta en un instante. A medida que tu conciencia se abre, te das cuenta de que el tiempo es relativo, absolutamente relativo. Y lo que la historia humana de mi película Sergi representa, está siendo representada en todo momento, en un instante. Entonces no es un libro que necesites mucho tiempo para terminar, porque el final del libro es tu felicidad, es tu esencia, y esa esencia está aquí presente, por lo tanto la puedes encontrar en cualquier momento. Imagínate de nuevo un manual de instrucciones para aprender a ir en bicicleta. No puede determinar cuánto tiempo vas a tardar, no puede hacerlo. A tardar en aprender. Claro, no puede hacerlo. El manual indica. Tú te sientas en la bicicleta y a lo mejor... yo he visto niños que por lo que sea tienen una capacidad física X y se montan en la bicicleta y ya encuentran el equilibrio. En el momento. Ya está, lo encuentran. De forma torpe, pero lo encuentran. Y hay niños que les cuesta más. Esa es su historia. Claro. Y es perfecta. Claro, y es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque el niño que tarda 5 meses en aprender, lo aprenderá en el momento presente en el que lo aprende, igual que el que lo aprendió hace 5 meses. No hay diferencias si dejamos de usar el tiempo como lo usamos. Claro. Esto del tiempo lineal que dices es bueno. De hecho, en el curso hay la lección esta, ¿no? Que habla del tiempo, ¿no? Que dice que justamente que no es lineal, ¿no? Claro, nosotros al estar estructurados con un sistema de pensamiento, de conceptos y creencias y un tiempo lineal, estamos como, digamos, como supeditados a ver las cosas desde un cierto prisma. Cuando yo suelto ese prisma y dejo que suceda como tenga que suceder, me libero de todo eso que es unas estructuras que realmente en realidad me están limitando, y eso sería el ego, el yo. La estructura es el ego, es el yo. De hecho hay algo muy curioso que sucede en la mente humana, y es que al estar identificado con la estructura, no la vemos. No somos conscientes. No somos conscientes de que pensamos en forma patroneada, de que las decisiones que tomamos no las tomamos desde nuestra libertad, sino bajo un patrón de un acúmulo de pensamientos y de creencias
que responden a un constructo mental de la época, de la cultura, bla, bla, bla. Cuando yo miro que yo no pensaría igual si hubiera nacido en Abu Dhabi que habiendo nacido en Barcelona, ya, cuidado. ¿Cómo puede ser que mi pensamiento esté supeditado a dónde he nacido? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué pensamientos son mejores? ¿Los que tendría si hubiera nacido en Abu Dhabi como hombre o los que tengo habiendo nacido en Barcelona? Empieza todo un diálogo que cuestiona que no tiene sentido esto. No hay pensamientos mejores ni peores. Hay pensamientos alineados o pensamientos desalineados. Claro, hay claridad o confusión. Eso es. Claro. Eso es. Sí, el otro día pensé, no hay nada ni bueno ni malo, pero sí puedo ver que hay o claridad o confusión. Así es. Es así, muy bien. Bueno, a ver si había algo más. Mira, hemos hablado de todos los temas de tiempo, pensamientos, conciencia, sexo. Bueno, hemos hablado de todo, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, sí, tengo una última que va a sonar un poco. ¿Qué es envejecer? ¿Qué significa envejecer? Pues no lo sé. Porque para usar ese término tengo que ceñirme exclusivamente a mi experiencia física, corporal. Claro. Por lo tanto, mi respuesta será sesgada. ¿Será qué? Sesgada, será limitada. Limitada, sí, porque está asociada al cuerpo realmente. Así es, que es una parte casi, bueno, vamos a llamar inexistente de mi experiencia como ser. Sí. Entonces, tengo que limitarme tanto al cuerpo que te diré que envejecer es el paso del tiempo de mi cuerpo. Pero aún así es totalmente relativo. Es falso lo que te acabo de decir. Es falso. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que, no sé, me parece que tienes algo que te gustaría compartir. No, el agradecimiento yo también, muy agradecido de que me hayas dado esta oportunidad, porque bueno, en realidad estos temas estaban en mi cabeza, en mi mente, y me aclaraste un montón de cosas, y la verdad que ahora, y lo bueno es que está grabado porque lo puedo volver a escuchar. Yo siempre, sabes, cuando hago a veces que hago una facilitación o algo, muchas veces me gusta grabarlo para volverlo a escuchar, porque luego me escucho yo, escucho a mi oponente, digamos, a compañero o lo que sea, y veo cómo va surgiendo, ¿no? Es muy interesante ver cómo todo se va hilvanando, ¿no? Me gusta esa palabra hilvanar, porque todo se va tejiendo juntos y todo. Así que bueno, yo le estoy muy agradecido que nos hayas concedido este tiempo. Gracias. Y de poder compartir esto que bueno, en realidad siempre compartimos con nosotros mismos. Sí. Uno parece que hace cosas y todo, pero bueno, cuando empiezas a tener el sentido de que bueno, es todo está unido a todo, ¿no? Y bueno, pero es una experiencia, como dices tú, ¿no? Así que, sí, es una experiencia fascinante. Bueno, muchísimas gracias, Sergi. Gracias por haber acercado hasta aquí. Bueno, no, por favor, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.